Yo solo quiero saber si voy a volver con mi ex. A ver. Vamos a sacar algunas cartas. Tenemos al loco. ¿Ves? Él está loco por mí. No, muchacha. Esto es que tú necesitas un nuevo comienzo. Libre y soltar tu pasado. Exacto. Vamos a empezar de cero. Ya cambió. Lo siento muy dentro de mí. Vamos a sacar la siguiente carta. Tu segunda carta invertida, muchacha. Está clarísimo. Me está diciendo que él está en silencio porque también está procesando nuestra ruptura. No, esta carta te está diciendo que tú ya sabes las respuestas. Simplemente no lo quieres aceptar. Eso, exacto. Que escuche su corazón porque él me extraña. Vamos por la última carta. Soledad, elegida y voluntaria. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Su soledad va a hacer que se dé cuenta que quiere estar conmigo, que me necesita. No, estas cartas te están diciendo que esto no es para ti y que te tienes que elegir a ti primero. Tener un inicio, que tú ya sabes las respuestas y que necesitas elegir tu soledad. No se diga más, perfecto, yo sé que vamos a volver. Ay, ya no quiero dedicarme a esto. Bonsoir mes amis, bon chance, c'est un jour de Magapicchos. Yo soy Vika, este es el podcast Punto Vivir y hoy en este especial les voy a hablar sobre un tema que, aunque no me siento muy segura porque el tarot, todas estas corrientes esotéricas que sí utilizo pero no soy experta, me da un poco de miedo. Me da un poco de incertidumbre abrir estos temas tanto en un podcast porque sé que se pueden malinterpretar de muchas cosas. También me da pesar y desconfianza porque sé que mucha gente va a creer como que yo quiero lucrar de esto, pero yo no les voy a hablar de la parte esotérica, yo les voy a hablar un poco más sobre lo tangible, que es cuando se creó este símbolo que representa por qué yo uso este y no uso el otro. Quiero abarcar lo tangible de esto tan intangible y tan rico que es el tarot. Antes que nada quiero darles esta breve advertencia, decirles que el tarot no es mágico, no es místico, no te va a dar todas las respuestas, no te va a solucionar la vida. El tarot simplemente te dice en qué etapa y qué estás viviendo en una situación en específico. En muchas corrientes hablamos sobre que el tarot nos habla de cosas específicas y el tarot es muy chismoso, lo que tú le preguntes te lo va a contestar. Pero el problema de preguntar futuros y qué es lo que sucederá en algún futuro es que estás predisponiendo tu destino a hacer algo específico y no estás dándole la oportunidad al universo para que te enseñe qué es lo que puedes lograr, hacia dónde puedes llegar. A mí me gusta mucho esta imagen que la he visto circulando en muchos lados, donde tienes una flor, ¿no? Que yo le pedí al universo que me dieran una flor, pero el universo tiene preparado para mí un campo de flores, ¿no? Por eso uno siempre va a pedir que no te limites con lo que el futuro tiene preparado para ti. En este capítulo yo les voy a dar una breve introducción a qué es el tarot, por qué, de dónde surgió y sobre todo estas partes importantes del tarot que vamos a llamar como el camino del héroe, que son los arcanos mayores, y los palos, que son el conjunto de 13 cartas por elemento,
que nos ayudan a ver el micro. Tú puedes tener una lectura solo con arcanos mayores, tú puedes tener una lectura completa. En realidad, el hecho de elegir o no algunas cartas no te van a cambiar tanto la realidad, porque tú vas a entender el mensaje y porque si las quitas, las pones o si pides que salgan, será por algo. El universo solo te está ayudando a que reconozcas lo que ya sabes. Por eso es más importante que despiertes tu intuición, que empieces a trabajar con tu sombra, que hagas todo este trabajo para que cuando quieras leer unas cartas, para empezar puedas reconocer si te están diciendo algo o no. Tú puedes tener una lectura de tarot meramente simbólica en lo que qué es lo que me dice puntualmente esta carta, pero también puedes tener lecturas más complejas en las que dices, estoy sintiendo esto, yo veo que esto, a mí me hablan de esto, y por eso también es importante reconocer que sí hay algo tangible, pero cualquier mancia como es el tarot lleva a ser mucho más que solo un par de puntos que lo pueden ejemplificar. Y empezando un poco sobre la introducción, vivimos en un mundo saturado de estímulos, donde todo parece tener una respuesta rápida, una solución inmediata, un conjunto de cosas que expliquen qué es lo que está pasando. El tarot no te va a dar certezas, solo te va a dar símbolos. No son resultados perfectos hechos a la medida, en realidad son reflejos que tu yo superior espera que tú entiendas. No nos van a dar resultados tangibles, simplemente nos van a decir hacia dónde. Y en este episodio yo te vengo a decir que el tarot lee tu alma y que eso es lo más importante. Yo dejé mucho tiempo el tarot porque se me hacía que puede hacer mucho daño a la larga, ¿no? Todas las personas con las que he hablado respecto a esta mancia decimos que está muy bien todas las mancias hasta que estas empiezan a reemplazar el libre albedrío. Es decir, este chico me invitó a salir, voy a tirarme las cartas a ver si salgo o no. Esta persona me dijo esto, voy a echarme las cartas, voy a ver si sí o si no. Y yo lo considero incorrecto porque empiezas a sesgar cuál es tu destino por solo lo correcto. Y si has escuchado gran parte del podcast, siempre te voy a hablar de los errores, la incomodidad, todo esto siempre te va a llevar a los caminos correctos. Entonces, si tú empiezas a cortar estos pequeños pedazos porque quiero hacer todo perfecto, en realidad te estás quitando la libertad de vivir. Quiero que hablemos sobre esta parte de que más que un oráculo, el tarot puede llegar a ser un espejo en el que veas todas esas partes con las que no te sientes cómodo. Todos estos símbolos, todos estos arquetipos, no le están hablando a tu lógica, no les están hablando a esta parte que te va a decir, tiene este elemento y lógicamente esta carta significa esto, entonces es aquello. No, simplemente tu yo supremo te está dando todas estas señales que espera que en algún momento te den sentido y que puedas encontrar el camino correcto. Robert Johnson, un analista junguiano y autor de Inner Work de 1986, nos dice que los símbolos son la única forma en el que el inconsciente puede hablarnos. Si tú quieres transformarte, si tú quieres lograr algo, siempre estos cambios van a iniciar con una imagen concreta que te va a llevar a ver esta parte de ti. Y no necesitas creer como en cualquier mancia para que ésta te encamine a los lugares correctos, ¿no? Solo necesitas entender los elementos para saber en qué etapa estás y darte una idea de cómo puedes empezar a moverte. Y yo quiero que este especial te sirva y lo veas algo más allá que un simple conjunto de cartas y veamos de frente la puerta simbólica que nos hace mirar hacia el inconsciente. Y quiero que no creas en cualquier mancia, quiero que guardes silencio y abras espacio para que lo extraordinario te dé sentido. Y también quiero que veamos puntualmente por qué si ya vivimos en una era donde la inteligencia artificial en teoría nos puede decir hacia dónde va a ir nuestra vida, cómo funciona. Entonces, ¿por qué seguimos atados a imágenes del siglo XV? Porque cuando queremos una respuesta tangible siempre nos vamos a ir a alguna mancia, velomancia, tarot, runas. Siempre vamos a buscar esas respuestas en esta información.
Y también quiero que recuerdes que siempre que buscas una respuesta tangible, que te empiezas a hacer un montón de preguntas, tú tomas elementos como lo es el tarot, porque estos símbolos te ayudan a encontrar un camino. Porque no te van a dar una respuesta tangible, pero sí nos van a ayudar a encontrar el camino en el que nos sintamos cómodos. Y bueno, yo aquí les voy a hablar un poco más sobre la historia, qué es, cómo surgió, por qué surgió. Y bueno, empezamos con el tarot nace en Europa entre el siglo XIV y XV como un juego de cartas aristocrático, conocido como tarotchi. Pero con el tiempo estas cartas se convirtieron en algo más, una galería de símbolos universales que nos ayudaban a entender lo que estaba sucediendo. Existen muchísimos tipos de tarot y tenemos dos grandes ramas, que el primero es el tarot de Marsella, que es más simple, más básico, no tiene tantos elementos. Y luego tenemos el que a mí me gusta mucho, que es el White. Bueno, Rider Waite Smith. Este fue creado en 1909 por Arthur Edward White y fue ilustrado por Pamela Colman Smith. Y este fue el primero en representar completamente a todos los arcanos. Lo transformó en algo muchísimo más completo porque da todos los elementos a las cartas, algo que el de Marsella no lo hace. El de Marsella tú tienes que saber qué significa cada carta, pero cuando tú ves el Tarot Rider, te das cuenta que cada elemento está específicamente puesto para hablar de una situación en concreto. Este juego sobrevivió tantos años para pasar a esta transformación que fue la versión Rider Waite, y a lo largo de los siglos se ha transformado en algo muy simbólico. Y estas herramientas nos sirven solo si no intentas controlar el destino, si no intentas controlar tu vida, sino simplemente para comprender qué es lo que está pasando. Y creo que lo más importante y lo más difícil de explicar es que el tarot no se explica. El tarot se siente, las imágenes te tienen que hablar, y aunque en alguna lectura tú digas, esta imagen representa algo, este arcano significa algo, igual y en conjunto con todas las cartas que tienes, tienen un significado completamente distinto. Desde las primeras barajas italianas que fueron utilizadas hasta este diseño revolucionario del Tarot Rider, ha marcado esta necesidad humana de conversar con lo invisible, con algo más grande, con aquello que nos puede guiar sin necesidad de palabras. Y para los más valientes nos ayuda a hacernos esas preguntas que quizás no tenemos el valor aún para hacernos. Rachel Pollack, tarotista y autora de 78 Degrees of Wisdom, nos dice que el tarot jamás va a predecir el futuro, te muestra patrones invisibles del presente que pueden ayudarte a cambiar ese futuro. Y la misma ilustradora, Pamela Colman Smith, nos dice que lo importante no es la carta, sino lo que te hace sentir cuando la ves. Yo sé que es un spoiler muy grande de lo que es este final de temporada, pero no importa mucho lo que te digan que va a suceder, lo que te digan que puede pasar, simplemente te va a ayudar a encontrar el camino correcto. El tarot convencional se forma con 78 cartas. Tenemos las primeras cartas, que son los arcanos mayores, son 22. Pues los que saben un poquito de numerología saben que es un número maestro. Y estas cartas en específico nos hablan del camino del héroe. Representan arquetipos fundamentales en nuestra alma y también las grandes etapas que vas a vivir a lo largo de la vida. Por ejemplo, yo les digo ahorita, yo me siento mucho en la famosísima carta de la torre. Y pues como les he enseñado antes, la torre viene siendo la carta 16. Para llegar ahí hay mucho que avanzar. Y las otras, que son 56, son los 4 palos, que tenemos oros, tenemos copas, tenemos espadas y tenemos bastos. Cada uno tiene su significado, cada uno tiene su razón de ser, y eventualmente les voy a hablar de cada uno, de hecho, de cada carta en específico, y les voy a explicar un poco del qué es, por qué elementos tiene. Quizás también se los compare un poquito con Marsella, pero pues bueno, vamos a seguir abriendo qué es el tarot. Y también quiero que lo tomen como este tipo de podcast en los que voy a hablar sobre mancias. Nos sirven
para tomarnos un respiro. A diferencia de lo moderno, el tarot no tiene mentiras. El tarot no te miente, no te va a decir cosas que no están sucediendo. Es muy justo, muy exacto. Y también por eso muchas veces se dice de si no quieres saber, no preguntes, porque el tarot te lo va a decir, pero también el tarot está leyendo el futuro que tú estás escribiendo el día de hoy. Si tú haces algo inesperado, tu futuro va a cambiar, tu destino será otro. Y por eso para mí me es muy importante que no se tome el tarot como un lector de futuros. Y bueno, les voy a hablar un poco de las 22 cartas. Se llama el camino del héroe porque es un mapa evolutivo de lo que le está sucediendo a una persona. Es una etapa simbólica del alma en la que se inicia un viaje. Iniciamos con el loco, ¿no? Aquel que no sabe qué quiere, que inicia con el alma desnuda un viaje y pasa por un montón de situaciones, duelos, despertares, un montón de situaciones hasta que llega al mundo que es literalmente la integración de todo este mensaje y todo este camino que ha decidido recorrer. Y este camino lo llamamos desde Joseph Campbell como el camino del héroe porque nos habla de la travesía del individuo, que es así como lo nombró Carl Jung, como esta obra alquímica que nos lleva literalmente del plomo, no valemos nada, hacia un oro, ¿no? Estamos dándolo todo para lograr este cambio. Y por eso a mí me gusta llamarlo como esa etapa de este inicio, porque uno inicia muchísimos caminos. Y también quiero que le des una pausa, revises las cartas, cuál te llama más la atención, así sin saber qué significa, sin saber por qué. ¿Cuál de estas cartas de los arcanos mayores te llama más la atención? El día de hoy yo creo que yo estoy más cerca a esta carta. Siento que ya pasé la torre, ya pasé varias cosas y da un poco de curiosidad, ¿no? Porque la torre es de las últimas cartas, pero yo no me siento en la estrella. Razón por la cual les voy a tener que poner una imagen censurada de la estrella, pues porque se le ven las pechugas a la carta y no vaya a ser. Y todas estas cartas nos llevan a este recorrido, ¿no? Cuando tú entiendes que el camino del héroe, por desgracia, no es lineal y que a veces das muchos círculos y muchas vueltas, empiezas a tomar las cosas un poquito más a la ligera. Carl Jung, el psiquiatra suizo, autor de El hombre y sus símbolos, nos dice que los arquetipos no son ideas aprendidas, son formas vivas que habitan en un inconsciente colectivo y que emergen cuando el alma está lista para verlas. Por eso si a ti te habló una mancia, te recomiendo la analices más a detalle, porque si resonó contigo, porque si lo estás entendiendo, porque si te está gustando, quizás esa mancia te estaba buscando. Y creo que eso es lo intangible que me gusta de lo tangible. Es intangible porque son unas cartas que te dicen, hola, aquí estoy, y yo tomo mucho la de loco, no solo porque es la primera, sino porque mucho tiempo fui loco y hoy me siento feliz de saber que no empiezo desde cero. Y Joseph Campbell, mitólogo y autor de El héroe de las mil caras, nos recuerda que debemos de abandonar esa vida perfecta que teníamos planteada para encontrar lo que realmente nos espera. Que creo que esa es otra parte muy difícil de aceptar. A veces vas a tener que soltar familia, amigos, empleos, parejas, porque el camino del héroe se lo va a llevar todo. Y esta cartita, si lo queremos ver más tangible, no sé si han visto la película de The Truman Show, en el que él vivía en una ilusión perfecta, vivía una vida perfecta, todo era perfecto, hasta que decidió atravesar una puerta hacia lo desconocido. Y ahí perfectamente es el loco saltando al vacío para poder llegar al mundo. Otros nombres que les han dado al camino del héroe también es el viaje del alma, y todo es simplemente para darle un sentido a este recorrido simbólico en el que tú vas desde el arcano 0, que es el loco, hasta el arcano 21, que es el mundo. Y cada carta es una estación psicológica, espiritual y emocional. Por eso muchos arquetipos resuenan con las personas. Yo sé que es muy abrumador ver las 78 cartas, pero también cuando empiezas algo importante,
te das cuenta que quizás no eran tantas cartas y muchas de ellas las puedes entender simplemente con mirarlas. Por ejemplo, el loco, estamos viendo a un chico que no trae nada y está viendo al vacío en un acantilado. ¿Cuántas veces no hemos sentido que estamos locos iniciando un proyecto? Y existen varias formas de nombrarlo. Puede ser, como lo decía Joseph Campbell y lo decía Carl Jung, la narrativa de un autodescubrimiento, hasta algo más intangible como la alquimia. Muchos dicen que la alquimia del alma, porque transforma el interior, que es un bruto plomo, en oro, que es algo sagrado y reconocido. Y también es un ciclo de iniciación porque aprendes, te caes, te integras y todo esto que conforma el camino del héroe. Son todos esos pasos que tienes que dar para llegar a algún lugar. Les digo, a lo largo del podcast voy a hacer, creo que es en Jokes, Kicks and Stories, pero les voy a explicar cada carta y yo quiero que lo vean como algo tangible. Yo aquí les voy a dar solo lo tangible y en lo intangible a ti te tiene que decir algo. Tú tienes que ver la carta y decir, lo entiendo. Justo este rider, ya no es mi tarot base, por eso lo estoy enseñando. Con este tarot yo ya antes lo leía perfecto, el día de hoy no me dice nada. Y dejó de ser mi tarot simplemente porque otro tarot me habló. Y yo dije, se parece mucho a este Rider White, pero no sé por qué me habla más. Y me costó casi 3 años aprender a leerlo. Pero una vez que yo pude entender mi otro tarot, que no lo voy a enseñar, pero es un tarot Rider Matiri, con ese pude entenderlo todo, con eso lo pude ver tangiblemente qué era lo que estaba pasando. Y creo que eso es lo más importante de las mancias, que lo entiendas, que puedas verlo y decir, me da sentido. A mí no me gustó tanto a la larga el Rider White porque las ilustraciones me causan mucho ruido. Entonces, mudarme de este Rider White al Rider Matiri fue complicado, pero también me hizo abrirme a que existen otro tipo de tarots, ¿no? Como el que yo les he dicho que luego tengo, pero en realidad lo uso como oráculo, que es el Occult Tarot. Es un tarot de demonología y nos enseña que la energía no es blanca ni negra. La energía simplemente está. Y aunque la otra persona te haga maldades, no le va a servir mucho si su mundo es una maldad completa. Tú puedes manifestar lo que tú quieras en tu vida, pero también si te vas a poner a vivir solo en los lugares en los que te trae oscuridad y si solo te vas a poner a ver entre qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué cosas te van a hacer bien, vas a dejar de vivir solo por complacer a la gente. Como les digo, vamos a empezar poco a poquito. Revisen las 22 cartas de arcanos mayores. ¿Qué arcano te representa hoy? ¿Te sientes como el ermitaño, completamente solo, con una linterna que solo te permite ver tu siguiente paso? ¿Te sientes como la emperatriz en tu energía femenina completa, en la que puedes crear algo desde cero? ¿O tal vez simplemente eres el loco que está listo para saltar de este mapa y buscar otro? Los arcanos no son etapas fijas, son frecuencias vivas que se activan cuando estamos listos para aceptar que ya estamos en un paso distinto. Y el tarot deja de ser, en el sentido más estricto, un destino y se convierte en un reflejo de tu evolución. Por eso a mí me gusta mucho esta mancia, porque aunque abruma la cantidad de cartas, en realidad no te necesitas aprender todo. Prácticamente lo que me gusta del Rider White, que no me gusta del Marsella y por lo cual yo nunca he empezado con el Marsella, es las cartas me lo dicen todo. Yo sé que la fuerza, por el puro nombre ya sé qué significa, pero tengo una chica domando un león. No necesito ser la bruja más fuerte del mundo para saber qué significa esto. Y en este último tramo de este especial les voy a hablar de los palos. Los arcanos menores son la vida cotidiana en una forma más simbólica. No hablan de destino, hablan de días, de emociones, de estas pequeñas decisiones que pueden transformar tu historia completa. Cada palo, ya sea bastos, espadas, copas, oros, cada uno representa un elemento tangible, ya sea fuego, agua, tierra, aire, y cada número
una lección en este mundo. Podemos ver que cada uno nos lleva a lugares completamente distintos, porque nos hablan del elemento como tal. Y por eso también el siguiente especial va a hablar de numerología, porque antes de poderles hablar de los palos y los números, necesito que entiendan lo básico de la numerología, porque por ejemplo en la alquimia, el tarot nos dice en el número 1 que es un inicio, que eso cualquiera lo puede entender. La carta 9 es una integración, que si vemos la carta número 9 en cada palo, estamos viendo una integración, pero también es una espera. Es una persona que sabe que ya está el final cerca. En todas podemos ver esta perfecta espera, tranquilidad en la que te dejas de mover. Y luego llegamos con el 10, que quiero que aquí vean la separación de elementos, porque los 10 en los oros y en las copas es un festejo, pero en los bastos y en las espadas es una culminación, pero una culminación probablemente no tan grata como nos gustaría, que es en los oros y en las copas. Y esto a mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi, porque uno siempre quiere, cuando pregunta sobre pareja, que te salga el 10 de copas, pero si te sale el 10 de espadas, hablamos de traiciones. ¿Y cómo puede cambiar tanto en un festejo y una traición? Entonces a mí me llamó mucho la atención esto de los palos, y es la parte, a mi parecer, más compleja, porque siquiera los arcanos mayores son más sencillos. Los palos depende mucho del elemento. ¿Y cuál crees que es qué elemento? ¿Cuál crees que es fuego? ¿Cuál crees que es agua? ¿Cuál crees que es aire? ¿Y cuál crees que es tierra? Yo digo que están muy básicos, pero pues es algo que vamos a ver adelante en los siguientes episodios. Y, por ejemplo, Jodorowsky, que es un fan del tarot de Marsella, el cual yo jamás voy a agarrar, nos dice que con el tarot podemos sanar el presente. Yo no soy muy fan del Cábala, pero él hizo esta entrevista en la que él explicaba que si dejamos la adivinación y nos centramos en hacia dónde nos pueden llevar estas cartas, qué es lo que está sucediendo el día de hoy. Yo estoy haciendo A, B y C. ¿A, B y C me van a llevar al camino de? Esa es una buena pregunta, porque estamos diciendo que, no sé, a mí una de mis preguntas favoritas que siempre hago cuando alguien me dice voy a tener novio o cuándo me va a llegar mi siguiente pareja es ¿qué necesito trabajar hoy en día para tener esa pareja perfecta? Esas son preguntas que valen más la pena que si voy a volver con mi ex. ¿A quién le importa tu ex? Por algo es tu ex. Por eso yo no leo tarot, porque a mí si me preguntaran eso yo les aventaría la baraja en la cara y me diría, interpreta lo que tú quieras. No tienen tanta ciencia. Cualquiera puede saber qué significa esto sin necesidad de siquiera agarrar el librito que traen todos los tarots. O sea, cada tarot tiene su librito y te juro que yo puedo entender esta carta sin leer esto. Por eso es un mundo en el que yo no podré estar, porque si algo ya pasó, sucedió porque tenía que suceder. Y por eso estar en esa constante de yo quiero que suceda de alguna forma, simplemente nos recuerda por qué existen mancias tan sencillas y tienen su instructivo. Ángeles Ariane, antropóloga y autora de El Tarot Camino de Transformación, nos dice que los arcanos menores es una conversación del alma con lo cotidiano. A diferencia del camino del héroe, los arcanos menores nos hablan de la banalidad y lo más básico que es existir. El arcano mayor nos habla sobre estos arquetipos básicos de un camino que tú estás iniciando, hacia dónde te van a llevar. Pero estas cartitas nos dicen sobre cosas puntuales de tu vida. Estás cansado, estás trabajando, estás tomando decisiones, estás iniciando un proyecto. ¿De qué estilo es tu proyecto? ¿Qué tipo de energía necesita tu proyecto? Estamos hablando sobre lo tangible, de lo intangible, que es un camino del héroe. Y cada vez que hablo de los arcanos menores, a mí me gusta dividirlo en 4 elementos: fuego, aire, tierra, agua, pero también qué porcentaje de tu emoción se lleva. ¿Qué pensamiento es el que surge cuando yo veo un 2 de copas? ¿O qué tal cuando yo veo un 2 de bastos?
¿Qué es lo que surge en mi cabeza? ¿Qué es lo primero que estoy pensando? También, ¿dónde creo que está mi energía estancada y por qué se estancó? Eso es lo que hablamos cada vez que hablamos de los elementos, lo tangible que son los arcanos menores. Y si renombramos los elementos como alma, emoción, mente y cuerpo, no solo es fuego, aire y tierra, sino que también se unen con cosas más allá de lo tangible. Por eso tan importante no tomar al tarot como un futuro, sino como un presente. Entonces vamos a hablar bloque por bloque, ¿no? Empezamos con los bastos, que es el elemento fuego. Podemos hablar sobre acción, que yo por ejemplo tomo las primeras dos, que es el 2 y el 3. Nos estamos moviendo, estamos eligiendo. Hay una acción, hay un deseo. Por eso es fuego, porque se mueve. ¿Hacia dónde queremos que se mueva? Y luego tenemos la creatividad para construir, que si vemos lo que son el 6, que si vemos el 7 y el 10, tenemos una creatividad y esta creatividad nos lleva a tener cosas tangibles. Y por último, tenemos el impulso que nos ayuda a vivir, a encontrar, a estar. Este impulso que nos ayuda a movernos. Todo esto es fuego, acción, deseo, creatividad, impulso. Por eso son cartas tan complejas, porque los bastos se mueven. A diferencia de los otros elementos, los bastos quieren salir. Y cuando nos vamos a copas, hablamos de las emociones. Por eso vas a ver este tipo de cartas en las copas que nos hablan de deseos, pero de deseos en conjunto. Nos habla de pérdidas, nos hablan de intuición. ¿Hacia dónde quiero ir? No sé qué es lo que quiero. No sé hacia dónde me va a llevar. Esos son las copas. Nos hablan de caminos, historias, sentimientos que eventualmente nos pueden llevar a cualquiera de los dos caminos. Y por eso las copas se relacionan con las emociones, con el amor, con sentimientos. Estamos hablando del agua. Y luego nos vamos a las espadas, que es el aire, y aquí vemos conflictos. A diferencia de los bastos, aquí solo hay conflicto. Aquí todo duele. Entonces, cada vez que en una lectura te salga las espadas, estamos hablando de hay que descansar, hay que abrir los ojos, hay que dejar que fluya porque el aire no se puede encerrar. Y sobre todo, ¿qué palabras estoy usando? ¿Estoy siguiendo ese camino que quería seguir? Se genera este conflicto que nos hace replantearnos si en realidad estoy en el lugar en el que quería estar. Y por último, tenemos, creo que las copas, las espadas y los oros son muy evidentes qué elementos son. Los oros son la tierra, es una cosecha. Entonces, aquí es donde a mí se me hace muy curioso de la baraja, porque el oro empieza con inestabilidad. Estamos jugando con la tierra y luego nos preguntamos por qué no nos da ganancias, para luego trabajar arduamente y estar simplemente viendo a ver cuándo crece y luego tener nuestras cosechas. Esta es la baraja que a mí me cuesta más trabajo, sinceramente, los oros, porque quienes me conocen un poquito más saben que yo soy un elemento aire-fuego. Entonces el agua me incomoda y la tierra me estresa. Y por eso personas con elementos tierra, agua, yo no puedo, me va a dar algo. Y por eso quiero que analicemos estas 14 cartas por palo, pero sobre todo nos enfoquemos en las primeras 10, porque a mi parecer el paje, el caballo, la reina y el rey en todas son más o menos iguales. Y cuando tú vas del 1 al 10, te das cuenta que cada camino es muy distinto. No les quiero hablar tanto sobre lo que ya va a ser parte de los episodios, pero también quiero aprovechar para recordarles que el especial de numerología nos va a hacer esto mucho más sencillo,
porque si no va a ser muy complicado explicarles. Pero a grandes rasgos, la carta 1 es identidad, yo soy. El 2 es una dualidad, tú y yo. El 3 es creatividad, creación. El 4 es estructura, lo tengo que sostener. El 5 es conflicto, dudo, cambio, ¿qué es lo distinto? El 6 es armonía, necesitamos equilibrio. El 7 es una introspección, observo y me observo más a mí. El 8 es transformación, actúo desde mi centro. El 9 es una culminación, ya integré esto. El 10 es el resultado, ya sea que aquí concluye o vuelvo a empezar. Y para el sota es este impulso joven, frenético que va a explorar. El caballo es un movimiento, es un impulso, me voy a mover. La reina, yo siempre lo considero como energía femenina, entonces es esa madurez emocional, esa creación y vamos a contener. Y el rey es esta energía masculina de dominio, de afirmación, de liderazgo, de toda esta energía que me conduce. Y por eso, aunque pareciera que es muy básico y que es muy entendible y que cualquiera lo podría entender, creo que aquí podemos ver perfectamente cómo no es tan sencillo. Y antes de que producción le dé algo, ya les voy a cerrar el capítulo. Mis cartas favoritas siempre van a ser las copas. Mis siguientes cartas, que detesto bastante, pero también se convirtieron en algún punto de mi vida, mis favoritas son los bastos. Las cartas que más me dan incomodidad son los oros. Curiosamente, las cartas que no soporto son las de aire. Cada quien tiene su historia con sus cartas, por qué lecturas, y creo que por eso es más importante que tú hagas ese trabajo solo, porque lo vas a entender mejor y nadie te va a poder hacer una estafa. Cuando yo voy a que me lean las cartas es porque siento que yo ya me vicié mucho en lo que yo quiero ver y necesito que alguien más abra los ojos y me diga, ah, sí, vas bien, o ah, no, por ahí no era. El tarot no empieza cuando tú tiras las cartas, empieza cuando decides mirar distinto. Por eso, para cerrar este episodio, yo no les voy a hacer ninguna predicción, yo no les voy a hablar sobre absolutamente nada, pero sí me gustaría que si van a adquirir un tarot, lo ritualicen, lo conjuren con su energía y no se lo presten a nadie. Así como pasó sin pena ni gloria aquí mi tarot escondido, porque es muy personal. Es la energía con la que tú ya estás acostumbrado a mirar el mundo. Y en general espero que todos entendamos la necesidad de por qué te vas a la magia cuando el mundo moderno te hace sentir perdido. Clarissa Pinkola Estés, la psicoanalista junguiana, autora de Mujeres que corren con los lobos, nos dice que no se trata de un valor místico, se trata de recordar lo que tú ya eras. Y yo siempre he tenido la teoría de que cada quien debería de ser sus propias cartas, pero en este mundo moderno, ¿tú crees que yo tengo la energía para dibujar cada una de esas cartas? Como ejercicio, les digo, literalmente les voy a hablar sobre todas las cartas. Entonces, en teoría, al finalizar este año, ya tendrán todo lo que significa, todo lo que dicen, todo lo que hacen. Y les voy a hacer esos recortes especiales tanto para YouTube como Spotify para que solo tengan ese playlist y lo pongan cuando duerman, ¿no? A ver qué les desactiva. ¿Y qué les parece si toman su barajita? Bueno, es que esta ya está en orden, ¿verdad? Eso ya es trampa. Tomamos nuestra baraja, le damos una mezcladita. Es que yo esta la uso de oráculo, nunca la he usado de tarot, oiga. Sacamos una carta al azar. 3 de oros. El 3 de oros nos habla de una de esas cartas que no me gustan, pero sigue siendo creación. Entonces, vamos a crear algo distinto en lo que queda de esta temporada. Si tienen alguna idea, alguna duda, este cambio de temática surgió porque les pregunté de qué era lo que querían que les hablara en este podcast, porque estaba sintiendo que los episodios no tenían tanta, ¿cómo decirlo? Los episodios no tenían esa energía que sentía al inicio
de este proyecto. Entonces dije, es de sabios reconocer que quizás cometí un error al querer centrarme en lo de pareja, lo sentimental, y me han hecho muchas preguntas al respecto de, entonces creo que es un buen tema para empezar a hablar. ¿Ustedes qué creen que es el 3 de oros? A ver si al finales de año su definición concuerda con la real. Y en fin, el tarot no te va a dar respuestas fijas, te devuelve lo que ya sabías, te da esa información que te ayuda a encontrarte de nuevo y a poder tomar esa idea de lo que querías. Les iba a enseñar un ritual para consagrar sus mazos, pero creo que se los voy a deber. En fin, mes amis. Bonsoir, bon chance, un journée maravilloso. Y nos vemos en los capítulos de Jokes, Kicks and Stories, donde les voy a hablar más sobre el tarot. Cada carta se las voy a explicar, les voy a hablar un poco más sobre la simbología, les voy a poner recortitos, no solo se las voy a enseñar así, para que vean a qué significa cada cosa. En fin, mis amis, nos vemos pronto. Y bueno, ya se la saben, le dan me gusta, se suscriben al canal y todo eso. Yo estaba bien dormida y me despertaron. Va a estar encantada producción cuando vea esta grabación. Pues es que no soy tan rápida, oiga. Y este tarot ya no lo entiendo, oiga.